En la VT llevamos muchos años denunciando los actos de homenaje y de enaltecimiento del terrorismo que con mucha frecuencia se celebran en las calles de los pueblos del País Vasco y de Navarra. Con cierta impotencia observamos cómo efectivamente la vía penal y la persecución penal de este tipo de conductas se ha ido restringiendo y observamos cómo nuestras denuncias no prosperan. De ahí que hayamos decidido quemar un último cartucho y nos hayamos centrado en la segunda modalidad delictiva prevista en el artículo 578 del Código Penal, que prevé la posibilidad de la comisión de un acto de humillación a las víctimas del terrorismo. Esta es la estrategia que estamos siguiendo en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra la estructura que se encargaría de la organización de estos actos. Tras observar el modus operandi en la celebración de este tipo de actos, hemos podido comprobar cómo existe una puesta en escena común, una cartelería común. De ahí que decidiéramos emprender un procedimiento judicial contra los organizadores de estos actos y contra la estructura organizativa que se encargaría de la organización de estos actos, imputándoles el delito del artículo 578, pero centrándonos sobre todo en la modalidad que se refiere a la humillación a las víctimas del terrorismo. El informe titulado El impacto psicológico de los actos de recibimiento y homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA fue elaborado con el fin de cumplir con la función encomendada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que nos solicitan que informemos sobre las incidencias o el impacto psicológico que este tipo de actos de recibimiento y homenaje tiene para las víctimas del terrorismo. Tras esta petición y con el objetivo de crear un informe preciso y de calidad, nos basamos en todas las evidencias científicas sobre víctimas del terrorismo y sobre los actos de recibimiento y homenaje. España, por desgracia, es un país que cuenta con una larga trayectoria de atentados terroristas. Según los datos de las fuentes oficiales, más de 1.420 personas han sido asesinadas y más de 4.300 las personas heridas en un atentado terrorista. Además, tendríamos que tener en cuenta a los familiares de estas personas heridas o fallecidas. De todas las organizaciones terroristas que han actuado en nuestro país, la organización terrorista ETA es la que más víctimas mortales ha causado. En total, 853 personas han sido asesinadas por esta organización. Y no hablamos solamente de políticos o de los miembros y cuerpos de seguridad del Estado, sino que también hablamos de civiles, ya que más de 330 civiles han sido asesinadas por esta organización. Además de todas las pérdidas humanas, tener en cuenta las secuelas psicopatológicas que las personas que han sufrido un atentado terrorista van a tener es importante y es necesario. En este caso, los estudios lo que demuestran es que los heridos y los familiares de las personas heridas o fallecidas son los que con una mayor probabilidad van a desarrollar este tipo de secuelas psicopatológicas. Principalmente hablamos del conocido estrés postraumático, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. En cuanto al curso de la evolución de los trastornos psicopatológicos, se sabe que existen factores que son imprescindibles, como por ejemplo la asistencia y la intervención psicológica, pero otros, como por ejemplo el apoyo social que la víctima tiene después de la situación traumática, son factores que resultan fundamentales para el desarrollo o no de las secuelas psicopatológicas. En este sentido, las investigaciones lo que han demostrado es que a menor apoyo social, mayor será el número de secuelas psicopatológicas. En los últimos años, además, nos tenemos que enfrentar a un gran número de actos de recibimiento y homenaje público a los terroristas. Son actos de recibimiento que se realizan a excarcelados terroristas con vítores libertadores y que las administraciones públicas encargadas de velar por el bienestar de las víctimas, lejos de prohibirlos, tampoco lo castigan. Obviamente todo este tipo de actos ocasiona un gran número de emociones negativas y genera un gran impacto psicológico en las víctimas que hasta ahora ha pasado por alto, pero que nosotros, por el trabajo diario que tenemos con ellas, lo conocemos, sabemos que es así, pero que hemos querido además
dejarlo reflejado de una forma verídica, clara y concisa en este informe. Respecto a la pregunta que queríamos conseguir con este informe, lo que quisimos era conocer de una forma objetiva, cuantitativa y clara cuál era el grado de afectación emocional que estos actos ocasionaban en las víctimas del terrorismo. ¿Cómo lo realizamos? En un primer momento, desde el Departamento Jurídico y Psicosocial se elaboró un listado con todos los actos de recibimiento y homenaje público que se había hecho a los terroristas en los últimos años. Estos datos lo que extrajeron fue que se habían realizado más de 95 actos de recibimiento y homenaje público a más de 90 etarras. De estos 90 etarras, lo que sacamos y lo que intentamos extraer fue cuáles de ellos habían tenido delitos de sangre y cuáles habían sido sus víctimas mortales. Finalmente, fusionamos estos datos con la base de datos de la asociación para conocer cuáles eran los heridos en estos atentados y los familiares de estas víctimas mortales. Finalmente, la muestra estuvo compuesta por dos grupos. Un primer grupo estaba formada por aquellas víctimas en las que el terrorista responsable de su atentado sí había tenido un acto de recibimiento y de homenaje público. Y la segunda muestra, puesto que nosotros consideramos que este tipo de actos afecta a todas las víctimas de ETA en general, construimos este segundo grupo formado por víctimas en las que el terrorista responsable de su atentado no había tenido un acto de recibimiento y homenaje como tal. Después de que nosotros teníamos esta pequeña muestra, elaboramos una pequeña entrevista para intentar medir tres cosas. En primer lugar, intentamos medir la intensidad de las emociones y de los sentimientos que las víctimas tienen cuando son conocedoras de este tipo de actos de recibimiento y homenaje. En segundo lugar, conocer hasta qué punto este tipo de actos de recibimiento y homenaje afecta e interfiere en la vida de la persona. Y en el último lugar, saber hasta qué punto estos actos afectan en la recuperación psicológica de las víctimas del terrorismo. ¿Qué conclusiones podemos extraer de este informe? En primer lugar, decir que los actos de recibimiento y de homenaje público a los terroristas sí generan un impacto emocional negativo en las víctimas del terrorismo de ETA, tanto en aquellas víctimas en las que su terrorista o el terrorista responsable de su atentado sí había tenido este acto de recibimiento y homenaje, como aquellas víctimas en las que el terrorista responsable de su atentado no había tenido este acto de recibimiento y homenaje. En cuanto a las emociones, que las víctimas señalan como mucho más intensa y como muy frecuentes ante este tipo de actos, son el sentimiento de enfado, el sentimiento de humillación y el sentimiento de injusticia. Otro sentimiento que hacen referencia de una forma muy intensa y muy frecuente es el sentimiento de abandono. Además, lo hacen señalando especialmente al sentimiento de falta de apoyo y falta de comprensión por parte de las administraciones públicas. Además, este sentimiento de abandono se hace mucho más agudo, mucho más intenso en aquellas víctimas que actualmente residen en el País Vasco, al ser la provincia o la comunidad autónoma que más actos de homenaje y de recibimiento tiene a los terroristas, o en aquellas víctimas en las que en el pasado han vivido allí. Por último, es importante mencionar que además de un impacto emocional negativo en las víctimas, también genera una gran interferencia estos actos en el día a día de las víctimas y dificulta enormemente la recuperación psicológica de las víctimas del terrorismo. Con todas estas conclusiones y con el fin de cumplir con el artículo 61 sobre la defensa al honor y el apoyo a las víctimas del terrorismo señalado en la Ley 29/2011 de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, consideramos necesario intervenir, evitar y prohibir
todo tipo de acto de recibimiento y homenaje público a los terroristas por 3 motivos. En primer lugar, porque, como se ha demostrado, genera un impacto emocional negativo en las víctimas del terrorismo. En segundo lugar, porque tenemos que crear una verdadera historia del terrorismo en nuestro país. Y en último lugar, porque tenemos que crear una verdadera cultura democrática que rechace todo uso de la violencia. Y para finalizar, y haciendo referencia al filósofo y al catedrático Margalit, una sociedad decente es una sociedad que no humilla.